Todos los ríos regresan. Oh, oh, oh. Y se para por lo poco que te trae, sin darse cuenta que su anhelo lo conduce a atrapar vientos y el tiempo se eleva. No hay nada nuevo bajo el sol, y por lo demás todo seguirá, porque un día volverá a ser. Todos los ríos regresan. Oh, 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 oh. Todo es tan corto y tan poco tan efímero que a veces del hombre a nada saciará. Solo los que por haberlo hecho eterno en su descanso. Miriam, muy buenas tardes. Bueno que estás acá en primera fila, lista para la guerra espiritual y también la bendición. Anita, mi gran amiga de México. Anita. Acuérdate de tu creador y tu alegría en él encontrarás. Ok. Gina, menos mal que te conectaste porque te envié el link para allá. Ojalá pueda conectarse Mónica también y Ori. ¿Ah? Mándale mi saludo a las chicas. Las chicas súper poderosas. Saludos Bernabé, César, mi gran amigo de Antofagasta. Gracias por tu deseo, amigo mío. Ya, sí, avísale. Ojalá pueda, si no, bueno, tú sabes que queda grabado, ¿ya? Pero avisa de todas maneras a las chicas. Yo me imagino, César, que tú estás con tu Biblia Thompson, ¿ah? Que llegó a tus manos hace poco. Espero que estés ahí firme con esa espada. De igual manera Anita también, Miriam, con su espada de 2 filos. ¿Ah? Su espada de 2 filos. Ok. Eso, César, muy bien. Perfecto. Vamos a iniciar entonces. Bueno, los que se van integrando un poquitito, ojalá puedan, ¿verdad? Ver si no pueden ahora conectarse. Esto queda, usted sabe que queda grabado, queda en el muro de Facebook y también en YouTube. Así que queda el link ahí. Y por lo demás me lo pueden solicitar a través del grupo, ¿no es cierto?, del chat, y yo con mucho gusto les envío el link para allá para que ustedes se pongan al día. Bueno, la señal la verdad es que está bastante mala, tengo que decirlo, así que paciencia y atentos, porque la señal está mala, muy mala la señal. ¿Ok? Bueno, espero que tengan mucha paciencia porque la señal no está de lo mejor, lamentablemente. La señal es malísima. Pero vamos a hacer lo que se pueda, ¿ya?
Vamos a hacer lo que se pueda. Ok, vamos entonces. Vamos a partir con una pequeña oración para pedirle a nuestro gran Dios que nos pueda acompañar y bendecir en esta reflexión que vamos a hacer. Va a durar más o menos una hora, que es lo que dura cada transmisión. Así que yo les ruego que se instalen, se pongan cómodos, apaguen todo lo que tengan que apagar para que estén tranquilitos y pongan atención a esta exposición. ¿Ya? Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias en esta tarde, noche maravillosa que tú nos das para poder reunirnos, para concentrarnos en tu palabra. Queremos, Señor, como pueblo, como iglesia, queremos escudriñar el mensaje que le diste a la iglesita de Éfeso y ver qué cosas maravillosas nos has dicho para esta generación también. Oro de manera muy, muy, muy especial, de manera muy cariñosa y preocupada por el padre, el papito de nuestra hermana Moira, Cristian, que tú tengas una tremenda misericordia para con ellos, que los fortalezcas como familia, como hermanos, como hijos, que puedas poner tu mano misericordiosa sobre el padre de nuestra hermana Moira, para que él pueda soportar esta situación que está pasando. De igual manera oramos por todos aquellos que van a mirar esta transmisión, aquellos que están escuchándola, por especial mi amigo César, que tú le des fe, fortaleza, que le des sabiduría para comprender tu palabra y sobre todo ponerla por obra. De igual manera por Gina, por Mónica, por Ori, mis amigas, mis compatriotas también, dales fe, valor, confianza. Y de igual manera también a Miriancita, a Anita, a Pau, a tantos que van a escuchar esta transmisión, que tú los puedas, Señor, acompañar en la persona del Espíritu Santo para que ellos puedan sentir y experimentar esa paz que solamente el cielo desde tu trono puedes otorgar. Gracias por esta oportunidad. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, vamos a iniciar entonces. Oh, sí, sí. Bueno, ojalá que podamos terminar esta transmisión. De todas maneras, estoy grabando completamente esta transmisión, cosa que si hay problemas de corte, esto queda íntegramente registrado y después lo subo al canal de YouTube. Así que queda todo registrado. Hemos avanzado en nuestro estudio del Apocalipsis. Hemos estudiado texto a texto, hemos estudiado versículo por versículo, concepto, palabra, expresión por expresión. Hasta ahora hemos terminado, Dios mediante el capítulo 1 de Apocalipsis. Ahora vamos a entrar de lleno en las cartas a las 7 iglesias, el mensaje de Jesús a las 7 iglesias. Ustedes ya conocen esas iglesias, las hemos nombrado, ya las nombramos ya en el capítulo 1. Estas iglesias están nombradas, están mencionadas. Así que vamos para allá, Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Vamos para allá, rapidito. Bueno, si ustedes van a Apocalipsis 1.11, Apocalipsis 1.11, más arribita, ahí están mencionadas las 7 iglesias. Dice así, que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, ¿vale? A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Muchos saludos a mi gran amigo Rudy, que está por ahí conectado. Mi gran amigo Rudy seguramente está allá en Curacaví, donde estuve hace poquito compartiendo con mi amigo y su familia. Así que grandes saludos a mi amigo Rudy. Y por si acaso, estoy repasando desde ya Romanos. Así que
prepárate porque se viene Romanos. Saludos a Évila también, nuestra gran amiga, colaboradora desde Venezuela. Gracias, Évila, por estar presente, por acompañarnos, porque el hecho de que ustedes se conecten y me acompañen también es una forma de apoyar, ¿no es cierto? Este esfuerzo que uno hace por explicar eh, y estudiar la palabra. Sergio también, gran amigo. Saludos, Sergio, para ti. Gracias por acompañarme y gracias por tu apoyo también. Gracias a todos los que me están apoyando. Y John, por supuesto que un saludo para John también, mi gran amigo allá de Colina, Chile. John, un abrazo para ti, John. Bueno, continuemos pues. ¿Ah? Sigamos. Bueno, entonces ya tenemos enunciada el nombre de las 7 iglesias. Eso está en Apocalipsis 1:11. Apocalipsis 1:11 están enunciadas las 7 iglesias. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Pero nos toca ver hoy día, vamos a estudiar el mensaje a la iglesia a Éfeso. Vamos con la iglesia de Éfeso, ¿ok? En el capítulo 2 de Apocalipsis se titula sobre todo la versión Reina Valera, y no traje la versión de Jerusalén, la tengo por ahí. Pero bueno, en la versión de Jerusalén, entre paréntesis, la versión de Jerusalén, para aquellos que no pueden comprarla, porque la versión de Jerusalén, aunque sea chiquitita, es cara. Así que los que no tengan la versión de Jerusalén, bájenla a través de Play Store y la aplicación. Ahí pueden ustedes instalar la Biblia de Jerusalén en el teléfono. Así que con eso pueden acompañarse más la versión Reina Valera para ir comparando y estudiando. Entonces, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, pues, lo que estaba mencionando era de que en la versión Reina Valera se titula Saludo a Pilarcita, gracias por conectarte, Pilarcita. Oye, no te pierdas la serie, ya vamos, es la clase 5 que llevamos sobre Apocalipsis, así que no te lo pierdas, ¿ya? La versión Reina Valera en el capítulo 2 titula Mensaje a las 7 iglesias y comienza con el mensaje a Éfeso. Yo le había mencionado en clases anteriores que el nombre de cada una de las iglesias describe la condición, o por lo menos describe una cualidad, ¿no es cierto?, que tiene esa iglesia históricamente, que tuvo esa iglesia históricamente. Así que hablamos de una aplicación local, histórica, a la iglesia, es decir, en primera instancia el mensaje a Éfeso es para, o fue para Éfeso, ¿verdad? Literalmente la iglesia que existió en ese entonces. Estamos ya hablando de entradito ya a la etapa final del siglo I, porque justamente el mensaje a la iglesia de Éfeso es un mensaje que es dada a la iglesia que vivió en ese periodo. Es decir, estamos hablando por lo menos de 100 años, ¿vale? Estamos hablando del siglo I. O sea, el mensaje a la Odisea tiene una aplicación histórica a la iglesia primitiva, ¿ok? Esa es la aplicación, tuvo una aplicación literal a la iglesia de Éfeso, efectivamente, la que existió históricamente. El contenido del mensaje de la carta tiene una aplicación para esa iglesia, efectivamente, porque esa iglesia necesitaba esos consejos contenidos en la carta a Éfeso, ¿vale? Pero desde el punto de vista profético, del punto de vista escatológico, del punto de vista espiritual, el consejo a la carta o el contenido de la carta a Éfeso tiene también una aplicación a la iglesia de todos los tiempos, ¿vale? De todos los tiempos. Así que si en cierta manera esto tiene una aplicación histórica y local, también esto tiene una trascendencia espiritual porque los consejos son tan útiles para nosotros como lo fueron para los hermanos de Éfeso. Eso quedó claro, ¿no es cierto? Espero que haya quedado claro eso. Así que ya se pueden imaginar ustedes que las 7 cartas a las 7 iglesias de Asia describen, ¿ok? Los mensajes a las 7 iglesias describen la condición espiritual
de la iglesia de Cristo en cada etapa de su experiencia histórica, ¿vale? Por ejemplo, la carta o el mensaje a Éfeso describe la condición espiritual de la iglesia del Piricense, porque me dicen que la señal está mala, así que ojo con eso, ¿vale? Entonces, dicho eso, procedo a leer efectivamente la carta a Éfeso, el mensaje a Éfeso. La palabra Éfeso significa deseable. O sea, la palabra ya nos está dando una tremenda referencia. Éfeso significa deseable. Y desde ya es una iglesia que tiene muchos elogios por parte de Jesús. Jesús en esta carta dedica muchos elogios. Y el elogio contiene una información tremenda, porque nos demuestra que Jesús conoce a cada integrante de la iglesia de Éfeso, conoce sus debilidades, sus fortalezas, conoce sus virtudes y conoce su experiencia. Claro, ¿cómo no? Si habíamos estudiado en la clase anterior de que en la mano del Cordero, en la mano de Jesús, están efectivamente los 7 candelabros y las 7 estrellas, ¿vale? Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, dice, Apocalipsis 1:20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, son palabras de Jesús, es decir, las estrellas están en la mano de Jesús, están bajo el control, bajo el dominio de Jesús. Las 7 estrellas de Apocalipsis 1:20 que has visto en mi diestra, ¿cierto? Y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Así que cuando hablamos de la iglesia de Éfeso, estamos hablando de una iglesia que está bajo el control de Jesús, está bajo la supervisión de Jesús, está bajo la cobertura o el amor o la protección de Jesús, porque están en su mano. Quiero aclarar eso de entradita. Eso es un detalle que a veces se nos da cuando estudiamos las 7 iglesias, las 7 mensajes a las 7 iglesias. Las 7 iglesias están en las manos de Jesús, en su diestra, ¿vale? En su diestra, ¿ok? Eso lo dice Apocalipsis 1:16 y 20. 1:16 y 20 nos dice que Jesús tiene en su mano las 7 iglesias, es decir, la iglesia de Cristo, según el contexto, desde su fundación hasta el fin de los tiempos, está bajo el control de Dios. La iglesia fiel, la iglesia que Dios apacienta, guía, orienta, la iglesia que más o menos, según el periodo de la historia, es fiel a Cristo, ¿no es cierto? A veces más débil, a veces más fuerte, pero está ahí perseverando. Esa iglesia está en las manos de Jesús. Dios está al control, ¿vale? Por eso esas famosas expresiones o citas que ustedes han leído cuando dice la iglesia, aunque defectuosa, ¿no es cierto? Y débil, ¿cierto? Es la mayor preocupación de Dios, ¿no es cierto? Estoy parafraseando un poquito, no me acuerdo textualmente cómo eran esas citas, pero ustedes conocen esas citas, ustedes saben de lo que estoy hablando, donde dice que la iglesia, aunque débil y defectuosa, ¿no es cierto?, es el objeto de atención, de cuidado del Señor, ¿no es cierto? La iglesia no caerá, ¿cierto? Podemos estar tranquilos porque Dios está al control. Ustedes han leído esas citas, ¿no es cierto? Hermosa. Nos dice, la iglesia no caerá. ¿Pero cuál? La fiel, la que aunque sea esté débil, pero de todas maneras hay una disposición del corazón de seguir perseverando. Y ustedes se dan cuenta, en la medida que voy avanzando el mensaje a Éfeso, que la iglesia a veces tiene defectos, es débil, pero dice que sigue perseverando. O sea, no es una iglesia apóstata, porque la iglesia apóstata está fuera de la mano de Cristo. La iglesia que no es apóstata, aunque sea débil y defectuosa, es una iglesia que sigue perseverando. Esa es la que está en la mano del Cordero.
la apóstata cae de la mano del Cordero. Por eso que Apocalipsis habla de ha caído Babilonia, dice, porque se ha caído de la mano del Cordero, ya no está en su diestra, porque la iglesia no ha sido echada por Cristo. La iglesia ha decidido apostatar e independizarse de Cristo, salirse de su diestra. ¿Vale? Ahora, también hay un hecho cierto. La iglesia va a ser pesada en balanza. Y si esta iglesia no alcanza la altura, también va a ser deshecha. Todo esto tiene una trascendencia, un simbolismo maravilloso. Así que vamos a describir la condición de la iglesia de Éfeso y que también describe la condición de una etapa de la iglesia, que es en este caso el siglo I. Los primeros 100 años desde su fundación están descritos acá en esta carta a Éfeso. En definitiva, vamos a leer cuál es la condición espiritual de la iglesia primitiva y las palabras que le dedica Jesús a esa iglesia. Dice el versículo 1, Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, escribe, son palabras de Jesús. Algunas versiones de la Reina Valera esto sale en rojito. Seguramente en la Biblia de Thompson está en rojito eso, ¿vale? Así que cuando está en rojito quiere decir que son palabras de Jesús que dedica a su iglesia. Pero esta es una orden que le está dando. Mira lo que dice acá. Escribe al ángel de la iglesia. Ya vimos lo que era un ángel, ¿se acuerdan? Que también están en la mano del Cordero. ¿Se acuerdan? Que las 7 estrellas, lo que eran las 7 estrellas, que son los ángeles de cada iglesia. La palabra ángel viene de ágelos, y ágelos significa mensajero, pero no necesariamente un mensajero celestial, un mensajero con atribuciones. Puede ser un mensajero humano, ¿cierto? Por ejemplo, Juan el Bautista era un mensajero, ¿cierto? Claro, no era un ángel propiamente tal, pero era un mensajero, era un ángelos. ¿Ok? Así que esto de que escribe al ángel no necesariamente es un ángel literal que tiene cada iglesia, son 7 ángeles para 7 iglesias, o sea, cada iglesia tiene un mensajero, ¿vale? Algunos han propuesto que efectivamente esto tiene una aplicación. Efectivamente, algunos han propuesto acertadamente, este servidor, por supuesto que está de acuerdo con eso, de que como no son ángeles literales, ¿no es cierto? Amén de que ángeles literales cuidan a su iglesia y la guían y la protegen, pero ángeles en un contexto terrenal de aplicación inmediata, práctica a la iglesia, esto tiene que ver con mensajeros. Ha tenido una aplicación histórica en los profetas, por ejemplo. Los profetas son mensajeros. Ahora, no son cualquier mensajero, porque los profetas, del punto de vista visionario, ¿cierto? Porque la palabra profeta también se puede aplicar a un predicador, ¿cierto? Una persona que da un mensaje es un profeta, pero no necesariamente el contenido corresponde a una visión. Ojo con eso, ¿vale? Ojo con eso. Entonces, los profetas eran personas peculiares, escogidas por Dios para dar un mensaje especial al pueblo en un momento especial. ¿Se da cuenta? La iglesia siempre a lo largo de la historia ha tenido sus mensajeros, porque la iglesia no va a quedar nunca sin reproches, sin consejos, sin orientación. Pero no va a venir un ángel literal volando y se va a aparecer y nos va a decir lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. ¿Qué hace Dios? Por su Espíritu Santo levanta seres humanos, mensajeros. ¿Dónde vemos este caso reflejado? Por ejemplo, en el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis capítulo 14. En Apocalipsis capítulo 14 y Apocalipsis capítulo 18, ustedes se van a dar cuenta que hay un ángel, dice, que surca el cielo, ¿verdad? Vamos rapidito para allá.
Si ustedes van a Apocalipsis capítulo 14, donde está el mensaje de los 3 ángeles, vamos para allá. En Apocalipsis capítulo 14 empieza con el famoso cántico de los 144.000. No lo vamos a ver ahora. En el versículo 6, Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo. Bueno, evidentemente no es un ángel literal que baja a la tierra y predica, no. Esa labor, evidentemente ese ángel que está ahí, ese mensajero, es un símbolo, ¿no es cierto? Un símbolo que representa a los mensajeros humanos, ¿verdad? A los instrumentos humanos llamados a difundir el evangelio. De igual manera, cada ángel o cada estrella que tiene cada iglesia, cada una de las 7 iglesias, no representa necesariamente un ángel literal, sino que representa a mensajeros humanos, ángelos, mensajero humano. Y esto puede identificar tan solo al último hermanito de la banca de la reunión, ¿no es cierto? A la última hermanita más chiquitita que proclama un mensaje, o a un profeta mismo que es enviado de manera especial para amonestar a su iglesia en un momento y un tiempo especial. Así que entiéndase de que escribe al ángel, ¿no es cierto? Es que estamos hablando de los dirigentes. En el siglo I, cuando estaban recién organizándose las iglesias primitivas, las iglesias apostólicas, la costumbre era de que cuando un apóstol escribía una carta, no sé, Pablo escribía una carta desde la celda, desde la cárcel, y esta carta Pablo se la daba a un mensajero, y ese mensajero recorría varios kilómetros para hacer llegar esa carta a Galacia, y se la entregaba a los hermanos gálatas. ¿Qué hacían los hermanos de Galacia cuando recibían la carta de Pablo? Bueno, esperaban, ¿no es cierto?, el día de reposo, donde se reunían los hermanos en las casas, ¿no es cierto? ¿Y qué hacía? Se levantaba en el día de reposo, en el día de reunión, en el día del Señor, se levantaba un dirigente de la iglesia y leía la carta, el papiro, el pergamino, lo leía delante de toda la iglesia. Eso es lo que hacía el mensajero, el ágelos. El ágelos humano, el mensajero, recibía la carta, se trasladaba kilómetros con la carta, la llevaba a las iglesias de la región donde estaba destinada, y el dirigente de la iglesia, ¿no es cierto?, el obispo, el diaconós, ¿no es cierto?, se levantaba adelante de la reunión, ¿no es cierto?, y leía la carta delante de todos. Esa es la mecánica que se está describiendo acá cuando dice en Apocalipsis 2.1, escribe la orden de Jesús, ¿verdad?, al ángel. A Juan se le da la misión de escribir la carta. Y esa carta tiene que ser enviada a un mensajero, y ese mensajero se la envía a las iglesias. ¿Vale? Dice acá, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Ya dijimos ya qué significa Éfeso, ¿verdad? El que tiene las 7 estrellas, y empieza a describir al autor, al inspirador de la carta. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro. Perdón, candeleros de oro, sí. Dice esto. O sea, el versículo 1 simplemente es una repetición del versículo 12. Es decir, Apocalipsis 1.12. Si ustedes repasan Apocalipsis 1.12, van a ver que se repite lo mismo. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Perdón, el 13. Y en medio de los 7 candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre. Parece que no era el texto ese. A ver, déjame... era el... Claro, sí, claro. Porque en el 7 estrellas a su diestra,
perdón, sí, claro, el que anda en medio de los 7 candeleros, está bien, el 13. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. O sea, el que se pasea, el que camina por entre los 7 candelabros, es el mismo que le está dando la orden a Juan de que escriba los mensajes a las 7 iglesias, ¿vale? Así que el versículo 1 del capítulo 2, Apocalipsis 2:1, es una repetición, ¿no es cierto? Un énfasis que se da de versículos anteriores para clarificar que estamos hablando de la misma persona del Señor Jesús. ¿Ok? En su diestra. El versículo 2 dice lo siguiente, y ahí Jesús comienza a describir a la iglesia de Éfeso. Comienza a describir a la iglesia de Éfeso y miren ustedes cómo la describe. Qué fascinante esto. Por eso que la palabra Éfeso significa deseable. ¿Deseable por quién? Deseable por Dios. Dios desea que su iglesia sea pura, sin mancha, apartada, ¿no es cierto? Que esté compuesta por un real sacerdocio. Ese es el deseo, eso es lo que desea Jehová de su iglesia. Por eso que Éfeso significa deseable, porque la primera iglesita con la sana doctrina, con una pureza apostólica, representa lo que Dios desea para su iglesia. Fíjense cómo la describe. Yo conozco, Apocalipsis 2:2, yo conozco tus obras. Cuando dice aquí obra, nosotros sabemos que está hablando de estilo de vida, acción, conducta. Eso es obra. Yo conozco tu vida en el fondo, yo conozco tu testimonio personal como iglesia, hablando desde el punto de vista colectivo. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Eso de arduo trabajo habla de cansancio, fatiga, ¿no es cierto? Estar cansado por tanto esfuerzo. Yo conozco tu arduo trabajo y paciencia. La palabra paciencia, del punto de vista experimental, del punto de vista de la práctica de la fe, tiene que ver con una resistencia, una perseverancia frente a la persecución. La paciencia tiene que ver con un rasgo de la iglesia que aguanta, que resiste, ¿no es cierto? Que persevera en medio de presiones, ¿vale? Por eso que dice acá, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. Vuelvo a entender, no es paciencia de estar esperando a alguien, no, es paciencia de perseverancia, de resistir, de aguantar, ¿ok? Dice tu paciencia y que no puedes soportar a los malos. Esto es súper interesante porque es un rasgo maravilloso, hermoso, valiente que tenía la iglesia de Éfeso o la iglesia primitiva, en términos generales, y deberíamos tener nosotros. O sea, la iglesia de Éfeso, cuando dice y que no puede soportar a los malos, está diciendo que la iglesia de Éfeso tenía pantalones. No como la iglesia ahora que es cobarde. O sea, primero no sabe de los peligros que está enfrentando. Y segundo, cuando se nota los peligros, no tiene el valor de enfrentarlo. La iglesia primitiva era valerosa, cuidaba la sana doctrina y se enfrentaba a aquellos que venían con otras doctrinas, con otras ideas, con otras interpretaciones o lecturas del santo evangelio dado por Jesús y los apóstoles. La iglesia primitiva defendía la sana doctrina, no como hoy día, que no se defiende la sana doctrina y ni siquiera se sabe que no se está en la sana doctrina. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos. Eso de no puedes soportar es que no eres transigente. O sea, se es intransigente, no se tolera. Eso quiere decir, ¿ok? Cuando dice acá y no puedes soportar a los malos es que la iglesia primitiva no toleraba a los malos. ¿Cuáles son los malos? A quienes Jesús describe como malos y que la iglesia apostólica resistía, no toleraba, no soportaba a los malos. ¿Malos en qué sentido? Sigamos leyendo. Y has probado
a los que se dicen ser apóstoles. Que se dicen. O sea que los malos han sido descubiertos, porque acá dice, has probado. O sea, ha habido un proceso de análisis e investigación y la Iglesia Apostólica ha llegado a la conclusión de que hay algunos que profesan ser de la Iglesia, ser creyentes en Jesucristo y sin embargo no son verdaderos embajadores de Cristo. No son verdaderos enviados, apóstolos. ¡Wow! Y si acá dice que los que has probado, a los que dicen ser apóstoles, o sea, la iglesia primitiva se enfrentó a personas, o digámoslo así, hermanos, que se definían como apóstoles. Y sin embargo fueron probados y resultaron ser mentirosos. Es más, Jesús le dice malos. Pero esas personas dicen ser apóstoles, porque acá dice, has probado a los que dicen ser apóstoles. O sea, de personas que están en la iglesia, o por lo menos profesan ser apóstoles. Entiéndase la palabra apóstol como enviado, mensajero, un misionero, un obrero, un ministro. Y sin embargo no lo son. Son impostores. Porque dicen que son apóstoles, pero la iglesia los probó y se dio cuenta que no son apóstoles. Bueno, tenemos que esperar a muchos que se levantan o se autodenominan o ejercen como apóstoles, como obreros, como ministros de Dios, pero no han sido llamados, no tienen el don, ni han sido enviados. ¿Ustedes conocen a algunos que cumplan esas características? Que no han sido llamados, que no tienen el don y se han enviado solos, que Dios no los ha enviado. Hay muchos en nuestro medio. Pero acá dice que la iglesia los ha probado. Interesante porque la Escritura también nos habla de probar los espíritus para saber si son de Dios o no. Cuando habla de espíritus, bueno, puede entenderse de dos maneras. Espíritu en el sentido de intención, cuáles son las verdaderas y reales intenciones, o simplemente bajo qué espíritu literalmente están, bajo el espíritu del enemigo o bajo el Espíritu Santo. Evidentemente. Así que acá la iglesia dice que los ha probado a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Ay, Señor mío. Vamos a profundizar un poquito en eso de que has probado. Si ustedes van a Juan 4, el Evangelio según San Juan, capítulo 4. Evangelio según San Juan, capítulo 4. Evangelio según San Juan, capítulo 4. Del versículo 1 al 3 dice lo siguiente. A ver, parece que me equivoqué. Juan 4 del 1 al 3. Juan capítulo 4. No. Bueno, si alguien en el chat me ayuda, ¿dónde estaba el texto ese de que probad los espíritus si son de Dios o no? Porque yo había anotado acá y parece que me equivoqué con el texto. Juan capítulo 4 del 1 al 3. Claro, no es. No lo tengo aquí. Sí. Ok, bueno. De todas maneras, si alguien me puede ayudar ahí, rapidito a buscar, me lo soplan ahí por el chat, ¿ok? Pero bueno, ustedes saben a qué texto me estoy refiriendo, es sumamente conocido, ¿vale? Y esa es una manera, porque hay dos formas de descubrir o probar, ¿no es cierto?, los espíritus. Hay dos maneras, ¿cierto? Ok. La primera es por sus frutos los conoceréis. Esa es la primera manera de probar cuál es el espíritu del mensajero, por sus frutos. Y segundo, la manera de probar el espíritu es mediante el escrito está, mediante la Sagrada Escritura, que hablen conforme a la Escritura.
a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto, pues no les ha amanecido. Así que bíblicamente hay dos maneras de probar los espíritus. Vuelvo a repetir, cuando hablamos de probar los espíritus, se está refiriendo, se puede entender en dos dimensiones. La primera es probar espíritu, dice relación con la intención. ¿Cuál es la verdadera intención? ¿Vale? ¿Cuál es la verdadera intención? Claro, como nosotros no somos dioses y no podemos saber lo que está en el corazón de la persona. La primera de Juan, ¿ves? Yo había ido Juan. Gracias, Sabrina. Un abracito rico para ti. Gracias, gracias. Sí, gracias, Pilarcita. Sí, era primera de Juan y yo había anotado aquí Juan. Mira, no tengo un lápiz aquí para corregir. ¿Ah? Ok, bueno. El asunto es de que les decía que para probar los espíritus, si son de Dios o no, la palabra espíritu dice relación con la intención. Pero como nosotros no somos Dios y no sabemos lo que la persona tiene en el corazón porque no estamos en su pensamiento, nosotros no podemos leer los pensamientos. Entonces, las herramientas que Dios nos ha dado para probar los espíritus son lo que está exteriormente, lo que se evidencia. Los frutos, por sus frutos los conoceréis, y escrito está. ¿Qué dice la ley? Que hablen conforme a las palabras de Dios, porque la Biblia la ha inspirado el Espíritu Santo. Por eso que dice probar los espíritus. Probad que el mensajero hable conforme a lo que el Espíritu de Dios ha inspirado en su palabra. Las enseñanzas de cualquier maestro o susodicho apóstol o pastor o misionero o ministro tiene que estar conforme a lo que el Espíritu Santo ha inspirado en su palabra. Yo he escuchado muchos predicadores que dicen, Dios me dijo que... No, sí, claro, tú puedes decir que Dios te dijo muchas cosas, pero vamos a ver que eso que te dijo a ti esté conforme a lo que dice acá. Porque si lo que Dios te está diciendo a ti, no sé por dónde, contradice lo que él mismo Dios dijo acá, entonces no te está hablando Dios, te está hablando otro espíritu. ¿Se dan cuenta? Ok, bueno. Redundo en eso porque me he topado en varias ocasiones que los hermanos dicen, probar los espíritus, pero ¿cómo los probamos? Así como que tenemos que evaluar los espíritus inmundos y se van por otro lado medio fantástico los hermanos. No. O sea, y conforme a la palabra, que es inspirada por el Espíritu de Dios. Esas son las dos maneras de probar un espíritu. El espíritu de los que dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Vale? Así que la Iglesia Apostólica, o en este caso particular, la Iglesia conoce que han probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Vale? Y no solamente eso, sino que dice el versículo 2 que Cristo conoce sus obras, su conducta, su testimonio personal y su arduo trabajo. Ya expliqué eso. Paciencia, y que no puede soportar a los malos, y los has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Recuerden el consejo de... Vamos a leer Primera de Juan, ya que Pilarcita y Sabrina me acaban de decir. Vamos a Primera de Juan, vamos del 1 al 6. ¿Ah? Sabrina me dice 4.1. A ver, vamos al 4.1. Amados, ahí está, es el texto clave. Amados, no creáis a todo espíritu. Interesante. Sino probad los espíritus, si son de Dios o no. Porque muchos, ¿a qué se está refiriendo cuando dice espíritu? Porque muchos falsos profetas, a eso se está refiriendo, ¿se dan cuenta? Al mensajero, al mensaje. No a un espíritu por ahí que anda volando, cuidado con eso. El contexto nos está enseñando, cuando dice probar los espíritus, se está refiriendo a los mensajeros, los mensajes. Los mensajes que da alguien son inspirados ¿por quién? ¿Por el enemigo o por el Espíritu Santo? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, más claro que el agua. O sea, estos textos ni siquiera hay que explicarlos, ¿vale? Volvemos entonces a Apocalipsis capítulo 1. Perdón, Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. La última partecita. No solamente dicen que son apóstoles y no lo son, sino que los has hallado mentirosos,
pongan atención con esto porque si pierden el hilo no se van a perder. Por favor, síganme lo que estoy diciendo. Dice que la iglesia de Éfeso, Jesús alaba, ¿no es cierto?, a esta iglesia que está firme en la sana doctrina porque ha pillado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y no solamente eso, sino que dice que los has hallado mentirosos. O sea, el mensaje, el contenido del mensaje de estos que dicen ser apóstoles y no lo son, es un contenido mentiroso. ¿A qué se refiere con que son mentirosos? Porque dicen mentiras, obvio. Pero ¿qué clase de mentiras? Bueno, teológicamente, eso se llama, las mentiras se llaman herejías. La herejía es una doctrina, es una enseñanza que no se condice con lo que ha inspirado el Espíritu Santo acá. Por lo tanto, la iglesia de Éfeso, o la iglesia primitiva, probaba por la Escritura si lo que estaba diciendo el mensajero venía del Espíritu Santo o no. Y para poder encontrar los falsos apóstoles y mentirosos es porque su enseñanza no pasó la prueba. Por eso los encuentran mentirosos. Bueno, históricamente tenemos algunos antecedentes respecto a esto. Resulta de que para ese entonces se estaba generando un movimiento místico, espiritualista, diríamos hoy día, que eran los famosos gnósticos. La palabra gnosis viene de conocimiento, la palabra conotérico. ¿Ok? Exactamente, Sabrina. Muy buena conexión que hiciste, Sabrina. Mira, a mí se me vino por la mente, pero no lo quise decir. Efectivamente. Sabrina, cuando el apóstol Pablo en Gálatas, en el capítulo 1, dice, ¿quién os enseñó? ¿No es cierto? ¿Quién es? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis movido. ¿No es cierto? ¿Quién os presentó este otro evangelio? No es que haya otro, dice, sino que hay algunos que os pervierten, dice. Y eso justamente son los falsos apóstoles. Claro, en el contexto de Gálatas está hablando directamente de los judaizantes. Los judaizantes eran falsos apóstoles, eran falsos mensajeros, falsos enviados. Donde iba Pablo fundando iglesia y enseñando, atrasito venían estos judaizantes, se metían en la iglesia y echaban a perder todo, dividían la iglesia. Lo mismo sucede hoy día. Exactamente lo mismo, y la Escritura le llama falsos apóstoles. Jesús le dice malos. Acá en Apocalipsis 1:2, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, paciencia, y que no puedes soportar a los malos. O sea, el mismo Señor Jesús considera a los falsos mensajeros, con un mensaje falso evidentemente, malos. Y no solamente le dicen malos, sino que dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. ¿Por qué mentirosos? Porque el contenido del mensaje de estos falsos apóstoles contradice lo que el Espíritu Santo ha inspirado acá. Por eso el consejo de Juan, cuando dice probad los espíritus. Si no hablaren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, están confundidos, están con la cabeza con telarañas, con tinieblas. De hecho, hay en segunda de Juan, capítulo 1, versículo 10, busquen por favor ahí rapidito, segunda de Juan, capítulo 1, versículo 10. Exactamente, así es, Rosy, así es. En segunda de Juan, capítulo 1, versículo 10, dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Era la manera de mantener a las iglesitas sanas. Hoy en día, ustedes son testigos del debacle que hay en la iglesia cristiana
donde cada organización cree una cosa. Y cuando tú vas a la Escritura, y de hecho lo vimos en la clase pasada, cuando hablamos sobre el Día del Señor, hablamos de ciertas tradiciones que hoy la Iglesia cristiana guarda como si fuese una verdad bíblica, y no lo es. O sea, actualmente la Iglesia cristiana, todas las denominaciones, no se salva ni una, todas tienen algo de catolicismo. Con el perdón y el respeto que se me merecen mis hermanos católicos. Pero ellos tienen muchas doctrinas que no están basadas en la Escritura. Y hay muchas iglesias cristianas y evangélicas que todavía tienen prácticas y creencias y tradiciones que no están basadas en la Escritura y creen que son cristianas. ¿Vale? Entonces dice acá, lo has hallado mentiroso. Bueno, les decía que en el siglo I apareció un movimiento que se conoció como el movimiento gnóstico. Bueno, hasta el día de hoy persiste. Que eso era un movimiento gnóstico. Bueno, hasta el día de hoy persiste. Que eso era un movimiento, era una mezcla de cristianismo con misticismo. Un movimiento que absorbía lo bueno de todas las religiones y lo metía en una licuadora y ellos tomaban todo, ¿no es cierto? Ellos tenían premisas tan subjetivas como, por ejemplo, subjetiva como que ellos decían que el espíritu humano, ¿no es cierto? El espíritu humano estaba preso del cuerpo, ¿cierto? Que el cuerpo era una cárcel, el cuerpo físico era una cárcel y que el espíritu humano tenía que liberarse y la manera de liberarse era escuchando la voz divina, ¿no es cierto? La voz de creer en un ser supremo, una experiencia metafísica, había que tener una experiencia espiritual metafísica. Bueno, ellos eran un poco místicos, esotéricos, era una mezcolanza de cosas y bueno. Y por supuesto que ellos tergiversaban el Evangelio, ellos tenían su propia interpretación del mensaje de Jesucristo, los gnósticos. De hecho, los gnósticos tenían prácticas morales bastante discutibles, no discutibles, reprochables, no, ni siquiera se pueden discutir. Ellos eran bastante relajados en lo que tiene que ver con la fornicación, las relaciones de pareja, eran bastante, no sé cómo diríamos hoy día, bastante hipientos en realidad. ¿Ah? Entonces, muchos hermanos se dejaron arrastrar por este movimiento gnóstico, ¿ok? Acá la Escritura los describe como los famosos nicolaitas. Los nicolaitas vendrían a ser estos gnósticos, que en el fondo eran herejes. Herejes quiere decir que al fin y al cabo, para hacer más breve el asunto, promovían interpretaciones, creencias y doctrinas contrarias a la enseñanza del Evangelio. Por eso se denominaban que eran herejes o tenían enseñanzas heréticas. ¿Ok? Y sobre todo una doctrina que realmente atacaba el corazón de la iglesia, que era justamente que ellos cuestionaban la naturaleza de Jesús, ¿vale? Ellos dudaban de su divinidad y solamente lo consideraban un simple ser humano. Una cosa tremenda. Por eso que en el libro de Apocalipsis, en 2 o 3 ocasiones, si no me equivoco, se amonesta contra los famosos nicolaitas. Ahora, no está claro, pero la tradición cristiana le atribuye a estos nicolaitas al Nicolás de Hechos 6:5. Si ustedes van a Hechos, capítulo 6, versículo 5, se van a encontrar con un Nicolás. Bueno, eso dice la tradición cristiana, que Nicolás se anduvo desviando y por ahí salieron los gnósticos y por ahí los nicolaitas. Bueno, eso es lo que dicen algunos estudiosos. Otros simplemente dicen que fue otro Nicolás, ¿no es cierto? Un Nicolás que fue un obispo, el obispo, ¿de dónde fue este? De Antioquía, ¿no? El obispo de Antioquía, ¿ah? Que vendría a ser este mismo que le estaba citando, Hechos 6:5, perdón, Hechos 6:5. Sería ese Nicolás que llegó a ser obispo de Antioquía. Ahí está, por ahí va la historia. Y por ahí dicen que se desvió y por ahí aparecieron los nicolaitas. Bueno. Y después de los nicolaitas aparecen muchos otros submaestros, ¿verdad? Hay un tal Cerinto,
que apareció un tal Cerinto y que también lo seguían, y bueno, en ese sentido la escritura amonesta contra los nicolaitas. Y la Iglesia Apostólica era muy avesada en descubrir a aquellos que estaban con una enseñanza contraria al Evangelio. Así que terminamos entonces con el versículo 2. Dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Mentirosos en el contexto de la aparición de herejías, ¿ya? Después apareció otra secta. Bueno, algún día voy a hacer una transmisión hablando sobre las sectas heréticas, porque las mismas sectas heréticas que se desarrollaron y le causaron tanto dolor de cabeza al apóstol Pablo, a Juan, a Pedro, hoy en día siguen vigentes y dicen que son cristianas. Y hay organizaciones, instituciones cristianas que son herederas de esos herejes de ese tiempo. Por ejemplo, hoy en día hay muchos cristianos que dudan o atacan o menosprecian la tercera persona de la deidad, la tercera persona de la Trinidad bíblica. Ellos dudan de que exista una tercera persona llamada Espíritu Santo. Atacan al Espíritu Santo, ¿cierto? Y se quedan con un Dios dual, ¿cierto? Que solamente una divinidad compuesta de dos personas, por dos personas, el Padre y el Hijo, ¿cierto? Otros dicen que existe el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo solamente es una fuerza, es una energía. Otros dicen que el Espíritu Santo efectivamente es un espíritu, pero es Cristo mismo, que no es una tercera persona distinta al Hijo. Otros dicen que el Hijo ha sido engendrado solamente desde María para adelante, que no es desde la eternidad, no es que se ha engendrado desde la eternidad. Malinterpretan la palabra engendrado y le dan una explicación de desarrollo o gestación humana. Oye, es tremendo. Actualmente el mundo cristiano está lleno de herejías, y esas herejías, en su mayor parte, vienen de allá, del tiempo de los apóstoles, y antes incluso. ¿Ok? Ok, bueno. El versículo 3, Apocalipsis 2:3, dice lo siguiente: y has sufrido. El Señor Jesús sigue describiendo a la iglesia. Y has sufrido. Y has tenido paciencia. Otra vez, por segunda vez, resalta la paciencia. Y has trabajado. Otra vez resalta el tema de trabajado. Recuerden el versículo 2. Tu arduo trabajo y paciencia. Eso es el versículo 2. Y el 3 repite otra vez: y has sufrido, y has tenido paciencia. Bueno, si ustedes estudian la historia o la experiencia desde Pentecostés en adelante, ustedes se dan cuenta que realmente la iglesia tuvo una paciencia increíble, escondida en los hogares, perseguidos por sus propios hermanos judíos, luego en una etapa inicial también por el Imperio Romano. Fue tremendo, realmente. Los apóstoles murieron a espada, las humillaciones que tuvieron que pasar la diáspora, cómo se fueron al exilio, todos ellos. Ustedes pueden ver una descripción vívida de la paciencia y el sufrimiento de la Iglesia Apostólica simplemente de la experiencia del apóstol Pablo. Es cosa que ustedes vean y lean la experiencia del apóstol Pablo para darse cuenta de todo lo que sufrió la Iglesia. ¿Ya? Bueno, el versículo 3 dice: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente. Fíjense que todo esto la iglesia lo soportó, dice acá, por amor a mi nombre, y no has desmayado. De ahí el consejo de Jesús en Mateo 24, cuando dice: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Bueno, la Iglesia Apostólica ha trabajado arduamente. Eso de arduamente quiere decir con dedicación, con vocación, con desprendimiento, con entrega. ¿Pero qué lo motivaba? Una fuerza que no tenemos nosotros por naturaleza: el amor. Amor a su nombre. Y no has desmayado. Eso de desmayados que no se han cansado, no se han fatigado, no se han rendido al cansancio.
¿vale? Por ahí hay un bestseller cristiano maravilloso donde dice que efectivamente quienes venzan el hambre, el cansancio y a la bestia recibirán el sello de salvación. Eh, has sufrido, ya has tenido paciencia, ya has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Vamos a ver algún ejemplo de esto maravilloso. Si ustedes van a Hechos 3.14, Hechos 3.14, en Hechos 3.14 se describe, yo les digo una cosa, si ustedes quieren tener una descripción vívida de la experiencia, del sufrimiento, del desgaste de la iglesia del primer siglo, lean Hechos de los Apóstoles. En el libro de Hechos de los Apóstoles está explicado en detalle la experiencia, las peripecias, los peligros de la iglesia. ¿Y por qué dice acá en Apocalipsis 2:3 de que has trabajado arduamente por amor de mi nombre? ¿A qué trabajo se refiere? Cuando dice trabajo, se refiere al trabajo que Dios nos encomendó. Ir y predicar el Evangelio, bautizándoles, enseñándoles todas las cosas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el trabajo que se nos dio como siervos del reino. Si ustedes van ahí a Hechos 3.14, Hechos 3.14 dice, mas vosotros, vamos a leer del, sí, a ver, del 13, a ver, podríamos leer del 14 al 16, Hechos capítulo 3, del versículo 14 al 16, Hechos capítulo 3, del versículo 14 al 16. Exacto, Miriamcita me dice, la iglesia de Éfeso solo predicaba lo que Jesús enseñaba. Ellos mantenían la pureza del Evangelio, exactamente. De hecho, la iglesia de Éfeso se caracteriza por la pureza apostólica. La pureza apostólica. O sea, la pureza apostólica, cuando hablamos de la pureza, estamos hablando que es un mensaje, es el mensaje de Jesús desprovisto de tradición y costumbres. Porque eso fue lo que opacó el mensaje del Dios verdadero en el mismo pueblo de Israel. O sea, el pueblo de Israel falló al difundir la luz de la verdad porque sepultaron la verdad de Dios bajo sus tradiciones y costumbres. Así que cuando hablamos de sana doctrina o hablamos de la pureza del Evangelio, o yo he escuchado hermanos que dicen, ay, hay que volver a la fe primitiva. Bueno, la fe primitiva quiere decir que hay que abandonar las tradiciones y las costumbres. Pero cuando tú empiezas a decir bíblicamente a los hermanos qué es costumbre y qué es tradición y que tienen que dejarlo, se arma la guerra. Bueno, Hechos capítulo 3, versículo 14 en adelante, dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo. Están trabajando los apóstoles, ¿eh? Por eso que Apocalipsis dice tu arduo trabajo. Este es el trabajo. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su ¿qué? Dice, por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Por eso que Apocalipsis 2:3 dice, ya has sufrido, ya has tenido paciencia, ya has trabajado arduamente por amor de mi nombre, que es lo que hacían los apóstoles, ¿vale? De mi nombre. Por eso que el que trabaja es digno del salario. ¿Y a qué trabajo se refiere? A proclamar el nombre de Cristo y la sana doctrina, la sana enseñanza, depurada de tradiciones y costumbres.
y no has desmayado. No se han cansado, no se han fatigado. Y vamos con el último versículo, vamos a tener que dejar para mañana la segunda parte de Éfeso, porque ya no alcancé ya. Así que vamos con el último versículo, versículo 4. Dice, pero tengo, todo no podía ser maravilla, ¿verdad? Bueno, hasta el momento el Señor Jesús dedica palabras hermosas de aliento, de consuelo, de halago, por decirlo así, ¿no es cierto?, de reconocimiento a la iglesia, pero no está exenta de defectos, evidentemente, porque la iglesia es una organización humana. La iglesia es una institución humana. Es una agrupación de seres humanos finitos y limitados. Por lo tanto, tiene defectos. Y Jesús acá dice lo siguiente, versículo 4. Pero tengo contra ti, hay algo, te falta poquito. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Qué tremendo eso, ¿eh? No sé si desarrollar este versículo porque está enganchado con los que siguen, entonces voy a dejar como cojeando el tema. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Bueno, vamos a ir a un último versículo y con eso terminamos. Para más o menos entender qué quiere decir esto de que, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Vale? Mateo 24:48. Mateo 24:48. Con ese cerramos, con ese terminamos. ¿Ya? ¿Por qué el Señor Jesús le da como un tironcito de oreja, pero bien amoroso, a la iglesia de Éfeso? Le dije, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No eres como antes. Cuando recién empezaste, eras pura, eras como un niño, inocente, estabas en la sana doctrina, creías todo, escuchabas todo lo que yo te decía. Pero a la medida que fuiste adquiriendo experiencia, estuviste tantos años dentro de la iglesia, comenzaste a coger cosas que no eran propias de las que yo enseñaba. Fuiste tomando cosas que no eran de las que están escritas en mi evangelio y en los profetas. Te fuiste desviando un poco. Tu amor se fue apagando. Tus motivos se fueron viciando. Algo pasó. Yo te recomiendo de que salgas de estas tinieblas, de esta confusión en la que te estás introduciendo y vuelvas otra vez a la pureza cuando recibiste la palabra y creíste. Dice Mateo 24:48. Mateo 24:48. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Muchos ya han perdido ese fuego, esa esperanza, esa perspectiva de la pronta venida del Maestro. ¿Qué estáis mirando al cielo? El mismo Jesús que habéis visto ir al cielo vendrá. Ahí mismo en Mateo 24, dice en el versículo 12, Mateo 24:12, Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¡Wow! Que cuesta ser distinto, ¿eh? Que cuesta ser distinto. Regirse y vivir por parámetros, principios distintos. Nos hemos impregnado del mundo y hemos adoptado sus principios. Y sin embargo, el Señor Jesús nos dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hay que redescubrir a Jesús. Hay que redescubrir al Cordero como inmolado. Hay que redescubrir al deseado de todas las gentes. Hay que redescubrir al Dios hecho hombre.
a Emmanuel, al Santo, al Hijo del Hombre, al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Hay que volver a las primeras obras, a los primeros rudimentos. Ahora estamos preocupados de los gráficos, de la geopolítica, y andamos preocupados de saber los misterios, andamos especulando y andamos en otra cosa. Andamos dudando que si el Espíritu Santo es persona o no es persona, que si hay que hablar en hebreo, en chino, japonés. Andamos en eso preocupados. Y hemos abandonado el primer amor. Volvamos al primer amor, volvamos otra vez a las sendas antiguas, volvamos al Evangelio puro, tal cual como el Señor Jesús lo enseñó, como los profetas lo enseñaron, como los apóstoles lo enseñaron. Volvamos otra vez. Separemos la paja que está obstaculizando, obstruyendo nuestro discernimiento. Vamos por colirio, otra vez. Volvamos a la primera obra. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Ok? Vamos a dejarlo hasta acá entonces. Mañana a las 20 horas, otra vez nos estamos encontrando para terminar la carta a Éfeso. ¿Les parece? Mañana continuamos entonces. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias en esta noche maravillosa que nos has otorgado para poder escudriñar tu palabra. Gracias porque hemos comprendido tantas cositas. Hemos repasado, confirmado, descubierto cosas maravillosas que tú nos quieres entregar. Gracias, Padre, por aquellas personas que están reunidas, que están escuchando, que me han acompañado. Bendícelas grandemente y confírmalas en la fe. Ayúdalas, Señor, si están en confusión, a volver a los primeros rudimentos, las primeras obras. Ayúdanos, Señor, a recobrar ese amor que hemos perdido. Te lo solicitamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos amigos, vamos a dejarlo hasta acá entonces. Para mí ha sido un tremendo agrado el poder dirigirme a ustedes y espero que nos volvamos a encontrar en una próxima oportunidad, ¿vale? Así que cualquier cosita o duda que haya quedado en el tintero, ustedes me escriben a través del chat y yo con mucho gusto les respondo para allá. Estoy a su disposición, estoy para servirles. Toda consulta, toda duda bíblica que ustedes tengan, alguna controversia, háganmela saber. Yo con mucho gusto les respondo bíblicamente y los puedo ayudar en algo, ¿vale? Saludo a Pilarcita, que me ha acompañado. Gracias, amiga mía. Recuerda que nos vamos a encontrar allá en Santiago para organizar un grupo bíblico de estudio en Santiago. Así que César, Miriancita, Rosy, Evelyn,